Hola, bienvenidos a su nuevo curso de inglés. Queremos darles la bienvenida y felicitarles por querer aprender inglés. Es una aventura increíble, les va a cambiar la vida y estamos aquí para asegurarnos de que les pase de la forma lo más sencilla posible. Por lo tanto, el día de hoy queremos hablarles de cómo se aprende un idioma realmente, de los errores que cometemos muchos al querer aprender un idioma y queremos darles algunos consejos prácticos sobre cómo aprovechar nuestro curso al máximo. Para aprender un idioma, lo primero que tengo que hacer es olvidarme de todo, ya que cuando aprendí el primer idioma que aprendí, no sabía absolutamente nada. Tengo que encontrar la forma de volver a esos momentos. El querer aplicar la gramática que yo conozco de español a otro idioma es una labor inútil, ya que la gramática de todos los idiomas es diferente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es borrar el cassette y tratar de simular lo que me pasó cuando yo era un bebé. Cuando yo era un bebé pasé 2 años escuchando a mi madre y aprendí a diferenciar sonidos. Los idiomas hablados no son más que cambios en la entonación de voz o sonidos que emitimos que comunican cuatro diferencias. La diferencia entre una declaración positiva, una declaración negativa, una pregunta y una pregunta negativa. Si yo logro identificar la diferencia en la voz de otra persona al comunicar uno de esos cuatro mensajes, puedo hablar un idioma. Durante 2 años escuché yo a mi madre diciendo, eres un bebé hermoso. Y supe la diferencia entre eso y el cambio de voz en mi madre cuando me preguntaba, ¿eres un bebé hermoso? Ese pequeño cambio en ese mismo enunciado, porque las palabras en español son las mismas, en ese pequeño cambio de voz, yo logro de identificar si mi madre me está declarando algo o preguntando algo. Y si agrega el sonido no, sé que ahora está diciendo algo en negativo. ¿Por qué? Por el sonido de la palabra no. Esa comunicación es un reflejo que desarrollamos y esa estructura de cómo hacemos esos enunciados, de cómo nos comunicamos, se repite una y otra vez con todo el idioma, con todos los idiomas. Y es por ello que ante todo, lo primero es escuchar. Aquí es donde tomamos un momento para entender cómo no hay que aprender un idioma. Desgraciadamente, muchos de los métodos que utilizamos para acelerar nuestro aprendizaje no funcionan a la hora de querer aprender un idioma. La razón muy sencilla es porque nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos fechas para un examen de historia o fórmulas matemáticas para un examen de matemáticas, nosotros tenemos la capacidad de utilizar nuestra memoria, de obligar a nuestro cerebro a recordar cosas que podemos identificar y aplicar en ciertos métodos. Sin embargo, un idioma no solamente es esto. Sí, los idiomas utilizan la memoria porque a la hora de identificar un objeto yo tengo que buscar en los bancos de datos de mi cerebro para saber la diferencia entre un tigre y un león y un leopardo y una chita. Todo ello tiene la utilización de la memoria. Pero la forma en la que yo compongo un enunciado para decir que algo es un tigre o que no es un tigre o preguntar si es un tigre o si no es un tigre, la forma en la que yo emito esos sonidos que cambian ese mensaje es algo que no viene de la memoria, viene de otro uso de mi cerebro, de otro lugar en mi cerebro que controla los reflejos. Los reflejos son algo que también controla, por ejemplo, la forma en la que hacemos un deporte. Para que un futbolista o un boxeador eh,
realicen ciertos movimientos durante un partido o una pelea de forma inmediata, tienen que entrenar a su cerebro, a programar a su cerebro a tener ciertas reacciones a ciertos momentos. Después de recibir el balón, hacer un cambio de velocidad. Después de recibir un golpe, hacer una combinación de izquierda a derecha. Es algo que viene de un reflejo, que viene de otra parte de nuestro cerebro, que no es la memoria. Este curso se trata de reproducir todo ello al máximo. Queremos que vengan listos para escuchar los primeros cambios en esos sonidos entre un enunciado positivo, negativo, entre una pregunta o una respuesta. Y una vez que identifiquen esos sonidos a través de sus oídos, que puedan ustedes repetir esos sonidos porque se repiten constantemente una y otra vez. Una persona en español dice que algo es miles de veces en un día. Queremos que esa composición de ese enunciado, de decir si algo es o no es, si hay o no hay, se vuelva como el reflejo que tenemos cuando lo hablamos en español. Porque al final los idiomas son algo realmente bastante sencillo. Los idiomas son estas tres cosas. Es hablar de si algo es o no es, identificarlo, hablar de la existencia de algo, si hay o no hay, y hablar de qué hacen las cosas o qué no hacen las cosas. Se pueden entender todos los idiomas como estas tres cosas. Este es el esqueleto básico del chino, del japonés, del inglés, del portugués, del alemán. Todos los idiomas sirven para estas tres cosas. Y no hay nada más que yo pueda hacer con un idioma, sea cual sea. Ahora, nuestro curso empieza con la primera de estas cosas que puede hacer un idioma, que es la identificación, decir si algo es o no es. Entonces, por cuestiones prácticas, enfoquémonos en esto por un momento y entendamos que la identificación es decir si algo es o no es, o si está o no está. En español hay dos verbos que sirven para decir algo muy similar, porque si lo pensamos realmente, decir que es rojo o que está rojo, o que es grande o que está grande, es realmente lo mismo, y no decimos está teléfono, decimos es teléfono. Entonces la cuestión es la misma. Estamos hablando de si algo es o no es. Tomemos el ejemplo de este enunciado muy sencillo, muy básico, decir que algo es un teléfono. Dentro de ese esqueleto básico de lo que yo puedo hacer con un idioma, existen tres niveles de variaciones que yo puedo hacer a un enunciado para cambiarlo y comunicar diferentes mensajes. La primera variación que existe es esta. Yo puedo identificar o hablar de la existencia de algo o de la acción o inacción de algo de forma positiva, de forma negativa. Puedo hacer preguntas sobre ello. Estas son las primeras 4 variaciones que yo puedo hacer a un idioma o a un enunciado tan sencillo como, por ejemplo, es un teléfono. Lo puedo declarar de forma positiva, es un teléfono. Lo puedo declarar de forma negativa, no es un teléfono. Puedo hacer preguntas, ¿es un teléfono? ¿No es un teléfono? Esas son. Aquí tenemos el ejemplo práctico. Es el mismo enunciado en sus 4 formas. Decirlo en positivo es identificarlo y decir es un teléfono, o decir que no es un teléfono, o preguntar ¿es un teléfono? O preguntar de forma negativa ¿no es un teléfono? Las preguntas negativas son partes del idioma. Las hacemos todos los días. En muchas ocasiones son las preguntas que realizamos cuando no estamos seguros sobre algo, pero pensamos que tenemos información suficiente para hacer para juzgarlo. Es parte del idioma, se repite todos los días. Todo esto lo decimos todos los días, hacemos estos cambios de forma flexible, pero los hacemos porque tenemos el reflejo de construir el enunciado sin pensar en ello.
Pensamos en el teléfono, pensamos en los colores, pensamos en muchas cosas, pero no pensamos en la construcción del enunciado. Este curso, su fundamento básico es mostrarles que para aprender un idioma tenemos que regresar a ese tiempo donde éramos bebés, entender que vamos a escuchar sonidos que comunican cambios en estos 4 mensajes sobre la misma cosa y que al identificar esos sonidos y repetirlos, empezamos realmente a comunicarnos. Ahora, ya que tenemos frente a nosotros estos enunciados, podemos notar que en español los sonidos que emitimos al hablar son muy importantes en la comunicación. Ese cambio de tono de voz que me implica una pregunta en español es fundamental, porque de forma escrita el enunciado es un teléfono o es un teléfono, es exactamente el mismo. Eres un bebé hermoso o eres un bebé hermoso, es exactamente lo mismo de forma escrita. Claro que existen los signos de interrogación que me dicen si algo es una pregunta o una respuesta, pero cabe destacar que la construcción gramatical del enunciado en el español moderno se ve muy similar. Los idiomas son diferentes. En inglés, el sonido al principio de la declaración y el sonido al principio de la pregunta suenan muy diferente. Por lo tanto, yo tengo que aprender a escuchar el idioma de cero, de forma con el cassette borrado, porque si empiezo a tratar de entender el idioma, tratando de traducir lo que me están diciendo, no solo no lo voy a entender, sino que cuando lo repita yo, lo voy a decir mal. Porque si yo veo los mismos enunciados en inglés, puedo notar que los cambios en los sonidos vienen en lugares diferentes que los que yo notaría en español. Cuando yo hago una pregunta en español, cambio el tono de voz al final de mi enunciado y lo hago un poco más cantadito. En inglés, el cambio en el sonido es que el inicio del enunciado suena diferente. La declaración suena con un tono que es claramente una I seguida de una T. Es its. Y la pregunta es muy diferente porque empieza con IS. No hay un sonido de T, es is. El sonido de T viene después. Is, it. Entonces, esos son los pequeños cambios que yo tengo que escuchar, más que cualquier otra cosa, porque esta misma repetición de positivo, negativo, pregunta se repite en todo el idioma, en el futuro, en el pasado, en la utilización de preposiciones, si algo está encima de o no está encima de, si algo fue o no fue, si algo hay o no hay, hubo o no hubo, hace o no hace, hizo o no hizo, todo es la misma repetición de este primer nivel de variaciones en un idioma. Yo puedo ver la repetición de este mismo patrón de positivo, negativo y pregunta en todos los aspectos de la lengua, no nada más en la identificación. También para hablar de la existencia de algo, podemos declarar que existe, hay gatos en el zoológico, podemos decir que no hay gatos en el zoológico, podemos preguntar, ¿hay gatos en el zoológico? Podemos preguntar, ¿no hay gatos en el zoológico? Entonces, todo eso es lo que me permite a mí comunicarme, saber la diferencia entre esos cambios en la entonación de la voz y saber repetir esos cambios de forma flexible, con muchas palabras, con mucho vocabulario, si quiero, más adelante, pero primero desarrollar la flexibilidad de ir de una a otra, de positivo a negativo a pregunta, sin pensarlo, como si fuera un reflejo. Porque si yo aprendo a registrar y a repetir esos sonidos, pues entonces no hay nada que me puedan decir sobre un teléfono que no pueda yo identificar. Puedo saber si me están preguntando o si me están diciendo, puedo identificar si me están diciendo si hay o si no hay, si es o si no es. Ahí es donde realmente entiendo el idioma. Estas son las 14 declaraciones que yo puedo hacer con la palabra teléfono. Notemos
que aunque parece que son muchas, 14 cosas que yo puedo decir sobre un teléfono, las puedo decir porque en realidad son las mismas 4 cosas que se repiten 3 veces. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Preguntar si lo hace o no lo hace, si hay o no lo hay, declarar si hay o no lo hay, o identificarlo si es o si no es, o hacer preguntas sobre ello. Se repiten esas mismas cosas dentro de estas 14 declaraciones que yo puedo hacer sobre el teléfono. Los idiomas parecen muy complicados y parece que son muchas palabras, pero el segundo nivel de variaciones en un idioma es muy sencillo, es entender si estoy hablando de una cosa o de varias cosas, es decir, hablar de singular o de plural. Si hacemos las 14 declaraciones que podemos hacer sobre el teléfono y las multiplicamos por 2 porque podemos hablar de un teléfono o varios teléfonos, tenemos la combinación de las 28 cosas que yo puedo decir sobre un teléfono. 28 cosas suena como mucho, pero recordemos que son las mismas 4 variaciones sobre las mismas 3 estructuras 28 veces. Y es por ello que el secreto está ahí, en dominar esas 4 variaciones al inicio. Si logramos hacer eso, pues entonces simplemente tenemos que repetirlo en todas las diferentes formas cuando empecemos a aprender realmente a entender y a hablar. Que no es difícil si lo entendemos como la repetición de los mismos sonidos. Hay 28 cosas que yo puedo decir sobre un teléfono. Puedo decir si es o si no es, si hay un teléfono o hay muchos teléfonos. Puedo decir qué hacen los teléfonos, qué no hacen los teléfonos. Puedo preguntar qué hacen los teléfonos, pero repito, la misma combinación de enunciados una y otra vez. Ahora, pedimos a nuestros estudiantes que borren sus cassettes, que vengan con la mente en blanco, porque tenemos que venir listos para escuchar sonidos nuevos. En español sabemos identificar de forma reflexiva la diferencia entre la palabra es y son. Nuestro cerebro no lo piensa cuando hablamos de algo que es o cuando decimos la palabra son, nuestro cerebro automáticamente programa la recepción de ese mensaje con ciertas etiquetas, sabiendo que es algo que va a ser mucho o que va a ser uno nada más. No lo pensamos así, pero así lo hace nuestro cerebro. Tenemos que estar listos para recibir sonidos nuevos. La diferencia es que en inglés son las mismas palabras, simplemente uno suena como is y el otro suena como are. Tenemos que aprender a identificar esos nuevos sonidos y programar a nuestro cerebro para que tenga la misma reacción que tiene sobre es y son. Una vez que hayamos logrado ello y que tengamos un completo dominio sobre las dos cosas más básicas, que son positivo, negativo, pregunta, plural y singular, entonces ya empezaremos con el nivel 3 de las variaciones en un idioma. Este es el último nivel. Es las famosas conjugaciones. Poder decir lo mismo, pero en diferentes tiempos. Aquí es a donde todos los estudiantes de idiomas quieren llegar, al final de todo ello, a poder decir si algo está pasando de forma permanente, si pasa todos los días, si pasa en este momento, si va a pasar en el futuro, si empezó a pasar en el pasado y todavía no termina, si ya terminó. Es lo que todo estudiante sueña, poder hablar diciendo lo mismo, pero en diferentes tiempos. El error que cometen tantos es querer llegar aquí sin antes dominar lo más básico. Entonces, cuando empiezan las preguntas negativas con verbos en el pasado, por supuesto que no vamos a entender si realmente no sabemos cómo hacer nosotros las preguntas negativas en su forma más básica y cómo saber identificar los sonidos que me implican preguntas o negaciones, que repito, son diferentes a los que tengo en español. No es el cambio de entonación en el final del enunciado, a veces ocurren al principio del enunciado, a veces son sonidos un poco más rudos, como el R, son sonidos un poco más duros que nuestro no, son sonidos como el mt,
cuando yo oigo a alguien en inglés decir algo con identifico que hay algo negativo en esa declaración, ya sea una pregunta o una respuesta, pero identifico el sonido y sé que alguien está diciendo algo negativo, igual que cuando escucho la palabra no en español. Pero yo no puedo pretender empezar a aprender a hacer conjugaciones en diferentes tiempos antes de tener un dominio absoluto sobre esto que es lo más básico, porque inevitablemente se va a repetir nuevamente en todas las demás estructuras. Pero notemos que en su estructura básica, esa primera variación, ese primer nivel de variaciones, termina siendo el más importante, porque eso se repite no importa cuándo, no importa cuántos, siempre es lo mismo. Siempre habrá un positivo, un negativo, una pregunta y una pregunta negativa. Y si aprendemos a identificar esos inicios de enunciados con are en vez de con there, y después identificamos el is it en vez del it's, y aprendemos a identificar el para saber que nos están diciendo algo negativo, si tenemos un dominio sobre eso, una flexibilidad sobre ello, podemos hacer esto en el futuro. Nuestro curso inicia con lo más básico, con la primera forma de comunicación, con la identificación. Vamos a empezar con la identificación de un objeto y vamos a entender, a programar a nuestro cerebro a entender la reacción que tiene que tener frente a un enunciado positivo, a un enunciado negativo, la reacción, el reflejo que tenemos que tener frente a una respuesta, frente a una pregunta o frente a una pregunta negativa, a escuchar de forma muy práctica y muy sencilla cómo se emiten esos cambios en los sonidos del idioma para poder reaccionar a ellos sin pensarlo. Ese es el primer paso. Más adelante vamos a hacer el nivel 2, que es en lo mismo, pero en plural y en singular. Después, en algunas semanas, vamos a empezar a hablar de la existencia de algo. ¿Hay o no hay? ¿Hay uno o hay muchos? Y más adelante en su curso empezarán a hablar de acciones, de cosas que hacen las cosas o de cosas que no hacen las cosas, de cosas que hacemos, de cosas que no hacemos, de forma, una vez más, repitiendo esas mismas estructuras poco a poco, positivo, negativo, pregunta, pregunta negativa. Ya vendrá todo eso con los verbos, con las acciones, con las conjugaciones más adelante, pero ahora lo primero es tener una flexibilidad muy dominada sobre estas primeras 4 cosas, para poder repetirlas después en plural, para poder repetirlas después con la existencia o inexistencia de cosas, para poder repetirlas una vez más con las acciones o inacciones que tenemos. Por lo tanto, pasaremos la primera parte de nuestro curso identificando la diferencia entre it's a o it's not a o is it o isn't it. Esos son los 4 sonidos con los que vamos a empezar. It's a, it's a, it's a, it's not a, it's not a, it's not a, is it, is it, is it, isn't it, isn't it, isn't it. Esos sonidos, yo al hablar inglés los repito 15,000 veces al día. Sí, yo sé decir otorrinolaringólogo en inglés, pero eso no importa. Si yo no sé identificar y repetir estos sonidos, simple y sencillamente, no importa cuántos verbos participios me sepa de memoria, no hablo inglés. Ahora quisiéramos darles algunos consejos prácticos que les ayudarán a aprovechar nuestro curso al máximo. El primero de ellos es que aprovechen la tecnología que tienen a su disposición.
empezando por los videos que les proporcionamos para su curso. En ellos encontrarán información práctica sobre cómo hacer los ejercicios en clase, la razón por la cual los están haciendo. El enfoque de la clase es muy importante. Cada video les explica qué función de la lengua inglesa están practicando, y entender eso, por supuesto, acelera nuestro aprendizaje. Por lo tanto, vean los videos, y si necesitan más, pues hay mucha tecnología a nuestra disposición para escuchar, para aprender. Podemos hacer uso de nuestros dispositivos Apple o Amazon. Siri y Alexa hablan todos los idiomas, nos pueden resolver dudas de pronunciación, nos pueden resolver dudas de ortografía, nos pueden traducir términos, frases enteras. Por lo tanto, hagan uso de la tecnología que tienen a su disposición. Segundo, vengan preparados a sus clases. La educación ha cambiado mucho en años recientes. La forma en la que adquirimos información ha cambiado o debería de cambiar. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que ocurrir previo a nuestra sesión. Nuestra sesión virtual es diferente a otras clases de inglés. En ella no venimos a hacer preguntas, en ella venimos a retarnos. Es más bien como un campo de batalla donde venimos a ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. El aprendizaje viene de nuestros videos que tenemos que ver previamente. Si tenemos dudas, tenemos que encontrar la forma de resolverlas antes de la clase. El profesor en nuestra clase nunca va a resolver dudas sobre gramática, ni mucho menos. Nunca va a perder el tiempo buscando traducciones. Ahí no es un lugar para aprender ni para hacer preguntas, es un lugar para practicar. Y lo tercero que quisiéramos recomendarles es que, por favor, traten de olvidarse de buscar explicaciones en la gramática. La gramática la aprendimos nosotros en español más adelante, ya que habíamos aprendido a hablar y a entender un idioma, porque la gramática sirve para escribir mejor, la gramática sirve para entender textos más avanzados. La gramática no sirve para nada a la hora de querer aprender a hablar un idioma. Eso viene a través de los sonidos, como ya lo hemos discutido en este video. Por lo tanto, les recomendamos de la forma más amable posible que no busquen gramática, que no busquen libros de gramática, que no busquen información ni explicaciones sobre por qué o esto, ya que simplemente en nuestra forma de verlo se van a confundir más. Por lo tanto, no podemos detenerlos, pero sí podemos hacerles esta invitación muy amplia. Muchos de nuestros estudiantes nos piden consejos sobre cómo acelerar más su aprendizaje, quieren más, quieren avanzar más rápido. A todo ello, lo único que podemos aconsejarles es que escuchen el idioma que quieren aprender, en este caso el inglés. Parece una labor muy difícil a veces, en especial si somos absolutos principiantes y no sabemos nada de inglés. Parece tal vez hasta un poco inútil o sin sentido sentarse ahí a escuchar el idioma inglés sin razón, pero lo único que podemos decirles es que ello, en combinación con los esfuerzos que están realizando en clase, en combinación con su motivación que tengan por aprender la lengua inglesa, si lo hacemos de forma constante, diligente y sin parar, un día simple y sencillamente empieza a funcionar como magia. Un día simple y sencillamente empiezo a entender más, y así funciona. Es lo mismo que hicimos cuando éramos niños. Claro, cuando éramos bebés estábamos obligados a ello, pero ahora simplemente hay que confiar en ello. Escuchar, 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 y nadie nos puede ayudar más a avanzar más rápido que nosotros mismos. Y ya por último, para despedirnos, queremos felicitarles nuevamente, queremos recordarles que el proyecto que tienen de frente es algo increíble, es algo que les va a cambiar la vida, y por ello queremos desearles suerte en ello, pero también queremos recordarles que aquí hay un trato de por medio. Nuestra parte del trato es encontrar el método más eficiente de hacerles a ustedes entender los cambios en los sonidos que comunican diferentes mensajes en la lengua inglesa. Pero para ello necesitamos que ustedes también pongan de su parte. Por lo tanto, si quieren que el trato funcione, hay que llegar preparado, hay que venir a clase sin falta, no hay que buscar excusas de por qué no pude ir, hay que hacer el tiempo para ir, hay que hacerlos entender que lo que tenemos de frente es algo
que depende de nosotros, que solamente se va a lograr si le damos el interés y la importancia que merece y que es algo que realmente puede cambiar nuestras vidas. Si no olvidamos eso, creo que estamos muy bien. El inglés es algo que nos va a abrir puertas que jamás imaginamos. Nos va a presentar personas que nunca pensamos en conocer. Al hablar inglés hace que entiendas más de cultura, hace que entiendas los procesos de globalización mejor, hace que entienda uno más un poco de diferentes personas, de diferentes países, pero de forma real, no solamente por leer sobre ello. Es algo que realmente cambia la forma en la que nuestro cerebro procesa información, es decir, es un cambio que definitivamente es para siempre. Entonces, traten de tomárselo con esa importancia, con la importancia que le dieron el día que se apuntaron al curso. No la olviden, no olviden que lo están haciendo por ustedes, por ese cambio. Y bienvenidos a Perfect English.